aquellos que nos siguen por medio de esta transmisión. Les saludo con el saludo de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Paz a vos. Vamos a dar inicio, hermanos, a este culto. Y les voy a invitar, hermanos, a que nos acompañen en una lectura en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15, que dice de la siguiente manera, hermanos: así que ofrezcamos por medio de Él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, frutos de labios que confiesen a su nombre. Amén. Amén. Les invito, hermanos, a abrir sus himnarios en el himno número 252, que lleva por título Hay una iglesia preciosa. Himno número 252, Hay una iglesia preciosa. Hay una iglesia
de esta iglesia, hermanos, para que nos presente por medio de una oración en este servicio a nuestro Dios. Quien pueda hacerlo de rodillas, hermanos, si no puede permanecer de pie. Paz a vosotros, hermanos. Paz a vos. Bien, hermanos, es hora de ponernos en manos de nuestro Dios, elevando una oración. Bien, comencemos. Amado Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de todo lo invisible, una vez más, Señor, elevamos esta oración hasta aquel lugar donde tú moras y habitas. Primeramente, Señor, para darte gracias, ya que gracias a tu amor y a tu misericordia, Señor, derramas bendiciones sobre tus hijos. Y aún sin merecerlas, Señor, tú no dejas de hacerlo. De igual manera, Señor, agradecidos nos encontramos el día de hoy, ya que gracias a ti, Señor, hemos podido llegar hasta este lugar, Señor, y poder conocer de tu palabra. Tú has prestado los medios, Señor, tú has prestado las fuerzas para seguir siendo parte de tu obra, Señor. De igual manera nos encontramos agradecidos, ya que gracias a ti, Señor, nos has permitido y nos has dado la licencia, Señor, de abrir los ojos una vez más y poder ver todas esas grandezas que tú has creado para tus hijos. De igual manera, Señor, agradecidos estamos, ya que gracias a tu amor, Señor, tú sigues dando los medios para seguir escudriñando tus escrituras, Señor, y seguir conociendo de tu evangelio. Una vez más, Señor, hablamos de pedirte, ya que esta materia nos obliga, Señor, a necesitar de ti, nos obliga, Señor, a pedirte, ya que aún se encuentra en proceso de reflexión, Señor, para que sea siempre grata tu presencia. De igual manera, Señor, hablamos de pedirte que seas tú en este momento, para que seas tú, Señor, quien se pueda manifestar, utilizando todos los medios necesarios, Señor, para que seas tú el quien pueda expresarse. Sé tú, Señor, el que bendiga este momento, bendice a tus obreros, Señor, a tus hijos, bendice al que ha de exponer tu palabra el día de hoy, Señor, bendice al que ha de llevar el orden de este culto, Señor, a los músicos y a todos tus hijos, Señor, para que sigamos siendo parte de tu obra, siempre grato a tu presencia. De igual manera, Señor, hablamos de pedirte que bendigas a todos tus hijos que se encuentran en sus hogares, Señor, sé tú con ellos, sé tú quien pueda levantarle el ánimo, Señor, sé tú quien pueda apartarlos de todo mal, y no te olvides de todos ellos, Señor. Una vez más, Señor, te pedimos un perdón si en algún momento te hemos faltado, ya que aún tenemos muchos defectos, Señor, y es por eso que los ponemos a tus pies, para que tú hagas con ellos lo que quieras. Disimula nuestras faltas, Señor, y no las tomes en cuenta, Señor. Una vez más, todo esto te lo pedimos, Señor, no porque haya tu mérito propio, sino por los incontables e incansables méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien es dada la gloria, la honra y la alabanza, juntamente contigo, Señor, por toda la eternidad. Amén. Amén. Bien, hermanos, habremos de continuar con la alabanza a nuestro Dios, y les invito a abrir sus himnarios en el número 426, hermanos, himno número 426, que lleva por título Salid valientes batallones. 426, hermanos, de nuestros himnarios.
espadas a empuñar, y aunque sangre de los mártires nos cueste, pues regada ha sido ya. En los campos por doquiera ya anunciaron siempre el evangelio que dará. En Dios celeste ven los ángeles de luz, serán ayuda a los soldados de Jesús, y en la lucha van la gloria de Jehová, irán al frente resguardando sin cesar, y manifiestan un real perseverar, de retaguardia irá la gloria de Jehová. Cuando invocares a Jesús presto serás, a responder de Jesús dirás. Las huestes del Señor salen triunfantes a luchar contra Satanás, pues valientes se apresuran los soldados, sus espadas a empuñar, y aunque sangre de los mártires nos cueste, pues regada ha sido ya. En los campos por doquiera ya anunciaron siempre el evangelio que dará. Más valientes a luchar contra Satanás, oh juventud sin paz irá la batalla. La voz guerrera que resuene por doquier, que pelees por Jesús es tu deber, imitador de aquellos hombres del ayer, y el enemigo humillado quedará, como Josué por la gracia y por la fe, a su mandato el sol pudo obedecer. Las huestes del Señor salen triunfantes a luchar contra Satanás, pues valientes se apresuran los soldados, sus espadas a empuñar, y aunque sangre de los mártires nos cueste, pues regada ha sido ya. En los campos por doquiera ya anunciaron siempre el evangelio que dará. Y diremos todos, hermanos, Amén. pasemos a las lecturas correspondientes, hermanos. Quien pueda acompañarnos por medio de su escritura va a ser la siguiente. Va a ser Proverbios capítulo 10. Perdón, hermanos, Proverbios 3, versículo 1 al versículo 10. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Leamos, hermanos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desampare, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y
y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Bien, hermanos, habremos de recibir a nuestro hermano Alfonso Hernández, encargado de nuestra iglesia, quien dará, hermanos, la lectura a los 10 mandamientos, y nosotros habremos de acompañarle, hermanos, en Deuteronomio capítulo 20, y habremos de decir amén en cada versículo correspondiente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia de millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día sea reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, hermanos, habremos de continuar con la alabanza a nuestro Dios, y les voy a pedir que entonemos el libro número 177, que se titula El vivir es Cristo. Libro número 177, hermanos, de sus himnarios, que se titula El vivir es Cristo. En este camino
hermano Noé Ramírez, ayuda de nuestra iglesia, quien dará, hermanos, la predicación en esta tarde. Y el himno será, hermanos, el himno número 137, hermanos, himno número 137, que se titula Dios es la esperanza. Pero antes, hermanos, hablemos de Job, hermanos, libro de Job, capítulo 18, hermanos, versículo 11. Job, capítulo 18, versículo 11, que a la letra dice: dice de la siguiente manera, es versículo 14, hermanos, Job 18, 14, que dice de la siguiente manera: su confianza será arrancada de su tienda, y haré esto llevar al rey de los espantos, y en su tienda morará. Y el versículo 11 dice: de todas partes le asombrarán temores, y haréle huir desconcertado. Bien, hermanos, hablemos de entonar el himno número 137, hermanos, himno número 137 de nuestros himnarios, que lleva por título Dios es la esperanza. Desde el mundo entero
equivocada, hermanos. Es Job capítulo 11, versículo 18, hermanos. Job capítulo 11, versículo 18, que nos dice de la siguiente manera, hermanos: y confiarás que habrá esperanza, y cavarás y dormirás seguro, hermanos. Reitero, Job 11, 18, y confiarás que habrá esperanza, y cavarás y dormirás seguro. Esa es la promesa de nuestro Dios que nos da en estos días, hermanos, que debemos de tener confianza que hay esperanza aún en Él y que podemos dormir y estar seguros delante de Él. Habremos de recibir, hermanos, a nuestro hermano Noé Ramírez, ayuda de la iglesia de este lugar, hermanos, y con él la palabra de nuestro Dios. Paz a vosotros. Paz a vos. Amada Iglesia de nuestro Dios, y a todos aquellos que siguen las transmisiones de la Iglesia de Dios Israelita en Jesucristo, deseamos que la paz de nuestro Dios, la gracia y su misericordia sea con todos ustedes en el nombre glorioso de Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. Paz a vos. Bueno, como ya es de su conocimiento, a la iglesia que se encuentra en sus casas, a partir de este día del sábado, la administración de la iglesia de nuestro Dios ha decidido dar por suspendidos los cultos que se llevaban a cabo en los diferentes lugares de reunión, y el ministerio de la palabra nos hemos congregado en un solo lugar, aquí en la sede, para poder transmitir a todos ustedes, hermanos, las alabanzas, las oraciones y la palabra de Dios, que es de suma importancia para que podamos alimentarnos. Decía el profeta Amós en su capítulo número 8, verso 11: y vienen días en los cuales habrá hambre y sed, hambre no de pan ni sed de agua, sino hambre y sed de la palabra de Dios. Estamos viviendo estos días, hermanos, así que le damos gloria a nuestro Dios que nos permite estar reunidos, que aún nos concede la vida, las fuerzas, la salud, para poder enviar hasta sus hogares esta palabra. Para ello voy a invitar a que abramos nuestras escrituras en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, en su capítulo número 1, verso 30 al verso 37. Acompáñenos también ustedes que están siguiendo las transmisiones, hágalo de una manera santa. El sábado es y seguirá siendo señal de nuestro Dios para con su pueblo. Así que lo invitamos a que en esos instantes haga a un lado sus actividades, tome la escritura y se deje alimentar por nuestro Dios. Dice Lucas capítulo 1, verso 30 al verso 37. Vamos a tener esta lectura todos juntos a una sola voz. Repito, Lucas 1, verso 30 al verso 37. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y aquí concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo no? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te dará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes a ella, que es llamada la estéril,
porque ninguna cosa es imposible para Dios. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, y usted que nos está siguiendo desde su hogar, póngase cómodo en esos instantes, no en un lugar donde se pueda dormir, hermanos, porque es un tema que Dios nos ha concedido por su gracia en esta tarde. Estamos contentos, hermanos, estamos agradecidos porque el tener el Evangelio en nuestros hogares representa una bendición. Hermano, es que en esos tiempos de carestía, en esos tiempos de zozobra, tengo escasez en economía, en trabajo, pero tenemos el Evangelio. Romanos 15:29, el apóstol Pablo decía: y llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Jesucristo. Amén. Dice: voy a llegar con ustedes con abundancia de bendición del Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo cuando llega a nuestros hogares, cuando llega a sus vidas? Es una bendición. Y esta bendición tiene que vivirse en abundancia. El apóstol Pablo decía: la palabra de Cristo habita en vosotros abundantemente o en mezquindad, hermanos. Con ese texto me conformo, ¿no? Tiene que habitar en abundancia para exhortar todos los unos a los otros. En la lectura inicial pudimos leer acerca de María, la madre de Jesús, cuando el ángel le aparece y dice: vas a tener un hijo varón y este será llamado el Hijo de Dios y será el heredero del trono de David su padre. María le responde: pero ¿cómo voy a tener yo un hijo si aún no he conocido varón? En ese instante aún era virgen. Más adelante la Escritura nos muestra que María tuvo más hijos aparte de Jesucristo. Y después también le dice: y a tu parienta Elizabeth le voy a conceder que tenga un hijo aún en su vejez. Y Dios recalca en el verso 37: porque ninguna cosa es imposible para Dios. Y ese es el tema de esta tarde: porque ninguna cosa es imposible para Dios. Hermanos obreros, vamos a decir esta lección para que nuestros hermanos que están viendo se enteren cómo se llama la lección de esta tarde. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. En esta lección, hermanos, descubriremos la magnitud que tiene el poder de nuestro Dios, para comprender que para Él nada le es imposible, y poder comprender los milagros, los grandes prodigios, las señales que Dios, desde los tiempos de los profetas, en los tiempos del Maestro Jesucristo, y aún después, y hasta nuestros días, el poder de Dios se sigue manifestando. En esta noche voy a invitarlos a escudriñar algunos ejemplos para que nos demos cuenta cuál es el poder de Dios. De esta manera lo invitamos a que lea, primeramente para que lea, medite, crea y predique el poder que tiene Dios. Es decir, nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Dice Josué, el libro de Josué, capítulo 10. Verso 8 en adelante. Vamos a ver si nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Hubo un varón llamado Josué. Fue quien tuvo que seguir direccionando al pueblo de Israel después de la muerte del profeta Moisés. Dice Josué capítulo 10, verso 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos pasará de delante de ti. Es decir, había una batalla. Ya en Gabaón ya estaban los ejércitos listos,
le van y le dan aviso a Josué. Josué viene con los ejércitos también y le dice Dios a Josué: no temas, porque yo voy a entregarte a este pueblo en tu mano. Dice el verso número 12: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol, que creen, hermanos, el sol, dice el verso número 13, el sol se detuvo y la luna se paró. Podemos observar cuál es la magnitud del poder de Dios. Detener al sol y detener a la luna. ¿Habrá alguien que lo pueda hacer a esas alturas con esta tecnología? No, hermanos. Dice el verso número 13: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jasher? El libro de Jasher es conocido también como el libro del justo. En algunas corrientes judaicas se le conoce como el libro del justo o como el libro de las valentías. Tiene varios nombres. Dice: y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. ¿Quién tuvo el poder de detener al sol y de detener a la luna? Nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios poderoso, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Ya vimos que su poder alcanza para detener los astros, las estrellas, el sol y la luna. Dice Daniel, capítulo 6. Vamos a ver hasta dónde llega el poder de nuestro Dios. Por si usted en estos instantes está dudando, para Dios le será imposible concederle lo que usted está necesitando, solucionarle el conflicto que usted está necesitando. Dice Daniel capítulo 6, verso 16 al verso 24. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y echaronle en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Si ya pudiesen recordar esta historia bíblica, a ver, alguien de mis hermanos que nos está siguiendo en las transmisiones nos puede decir por qué mandaron a traer a Daniel. ¿Y por qué lo echaron en la fosa con los leones? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba orando? ¿O estaba idolatrando? ¿Qué estaba haciendo? Coméntenos en el Facebook. Dice el verso número 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se cambiase. Fuese luego el rey a su palacio y acostóse, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, por tanto, se levantó muy de mañana y fue aprisa al foso de los leones. Y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y hablando el rey dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Verso 21. Entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel. ¿Qué hizo Dios? Envió un ángel. Dios envía ángeles
Recuerden lo que dice el salmista David: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Eso es lo que hace Dios: protegernos, hacer cosas imposibles. Dice: el Dios mío envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, dice el verso número 23, y ninguna lesión. Estuvo con los leones, pero ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Amén. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Como un hombre pudo salir de una fosa de los leones sin ni un solo rasguño, porque Dios envió a su ángel, porque Dios no permitió que su siervo Daniel pasase algo mal. Para Dios le fue imposible liberar a un hombre dentro del foso de los leones. No, para Dios no le es imposible, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, y este se encuentra en Éxodo capítulo 16. En esos tiempos de carestía, en estos tiempos de necesidad, donde sin duda alguna la sociedad anda en miedo, incluso en pánico, porque no sabe qué será el día de mañana, no sabe si mañana vamos a comer o no. Bueno, a usted que en esos instantes está en zozobra, lo invito a leer Éxodo 16. Para Dios le es posible enviar inclusive alimento del cielo, si Él así lo desea. Éxodo 16. ¿Recuerdan ustedes con el pueblo de Israel? Éxodo 16, verso 4. Éxodo 16, 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan. ¿De dónde? Pan del cielo. ¿De dónde iba a llover el pan? Pan del cielo. Y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Verso 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el real, y la mañana descendió rocío en derredor del real. Y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como helada sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron los unos a los otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Amén. Nuestro Dios, para Él es posible incluso enviar alimento del cielo. ¿Recuerda usted aquel siervo llamado Elías, en el cual inclusive nuestro Dios utilizó aves? ¿Alguien se acuerda qué aves utilizó? ¿No? No, fueron codornices. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 17. Verso 4. Primera de Reyes 17, verso 4. Para Dios no le es imposible enviar alimento desde el cielo hasta su hogar, inclusive tomar animales, así como fue el ejemplo con el profeta Elías. Verso 4. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Amén. ¿A quién utilizó Dios? A los cuervos para alimentar a uno de sus profetas. Porque ninguna cosa es imposible para Dios.
Dice también, vamos a Éxodo 15. Para Dios no le fue imposible partir la mar como en dos montones. Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, se toparon con el mar Bermejo y el pueblo murmurando: para eso nos sacó, mejor nos hubiésemos muerto en Egipto, allí cuando menos teníamos los caldos. Y nuestro Dios demostró su poder. Dice Éxodo capítulo número 15, verso 8. Para Dios no le fue imposible abrir la mar para que su pueblo pasara. Éxodo 15, verso 8. Con el soplo de tus narices se amontonaron las aguas, paráronse las corrientes como en un montón. Amén. ¿Qué utilizó Dios para poder abrir toda una mar? Con el simple soplo de sus narices, dice, abrió la mar. Vamos a ver otro texto, Salmo 78, verso 13, que corrobora el poder de Dios. Por eso, hermanos, es que la labor de toda hija y de todo hijo de Dios es predicar estas maravillas. Acuérdense lo que dice también el salmista David en este mismo capítulo, Salmo 78. Verso 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Tenemos que contar las maravillas, el gran poder que tiene nuestro Dios, así como Jesucristo le dijo al hombre endemoniado en la provincia de los Gadarenos: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Dice el verso número 13: rompió la mar e hizo los que cosa, e hizo estar las aguas como en un montón. Amén. Dios tiene el poder para abrir la mar, así como lo hizo en la salida del pueblo de Israel, lo sigue teniendo. Con soplar se abre la mar, porque para Dios nada es imposible, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo del poder de nuestro Dios. Samuel 1, ¿se acuerdan ustedes de aquella mujer llamada Ana? Era estéril y Dios tiene el poder, inclusive de una matriz estéril, poder dar un hijo, como lo fue con Ana. Tenemos otro ejemplo parecido, pero no era estéril, era en Sara. Inclusive en una edad avanzada, Dios envió un hijo. Dice el verso 5. Primera de Samuel capítulo 1, primer libro de Samuel capítulo 1, verso 5. Mas a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Ana era estéril. ¿Quería tener hijos? Claro que quería tener hijos, pero quería tener hijos para entregárselos a Dios. Verso número 11. E hizo voto diciendo, o sea, hizo una promesa, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Amén. Ana era estéril. Para los hombres era imposible darle un hijo, pero Ana le pidió a Dios, y el Dios de lo imposible, ¿qué creen? Se lo concedió. Dice el verso 26. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que subo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba,
y Jehová me dio lo que le pedí. Amén. Dios respondió a la aflicción de esta mujer, porque nada es imposible para Dios. ¿Ya le respondió a usted? ¿Ya le respondió a ustedes, hermanos obreros? Si Dios le respondió, hemos podido corroborar que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y hay muchos ejemplos, hermanos. Dice también Salmo 107, un texto que de manera particular me agrada bastante. Salmo 107, verso 29. Cuando tenemos la tempestad en nuestra vida, tenemos los problemas, las necesidades y deseamos que se calmen las cosas, acudamos a Dios. Dice Salmo capítulo 107, desde el verso 24. Salmo 107, verso 24. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en lo profundo. Él dijo e hizo saltar al viento de la tempestad que levanta sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar. Tiemblan y titubean como borrachos, y toda su ciencia es perdida. Claman empero a Jehová en su angustia, y librarlos de sus aflicciones. Verso 29. Hace parar la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Amén. ¿Qué poder tiene Dios? Hace parar la tempestad en sosiego. En un instante. ¿Recuerda usted la enseñanza con Jesucristo? Dice Marcos 4. Marcos capítulo 4, verso 37. Marcos 4, verso 37. Y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y ellos dijeron: ¿por qué estáis? Y a ellos dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Amén. ¿Cuál es el poder de Dios? Que aun los vientos, aun la mar, aun inclusive la lluvia que tuvimos el día de ayer en nuestra ciudad, todo eso le obedece a Dios. ¿Cómo lo corroboramos? Salmo 148. Todo le obedece a Dios, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Salmo 148, verso 8. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta, o sea, que obedece su palabra. Amén. Todo obedece su palabra, porque no hay nada imposible para Dios. Vamos a ver otro ejemplo en esta noche. Dice Hechos 28. A nuestro Dios no le fue imposible librar a sus siervos de todo mal. Prueba de ello, ¿se acuerdan ustedes de uno de los naufragios del apóstol Pablo? Después de que estuvo a punto de la muerte, que querían matarlo, y aquel soldado lo protegió, y llegaron con vida y en paz a una costa. Dice Hechos capítulo 28, verso 3. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora
huyendo del calor, le acometió a la mano. Y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado de la mar, la justicia no deja vivir. Mas él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún mal pareció. Se sacudió la víbora, hermanos, verso número 6. Pero ellos estaban esperando cuando se había de hinchar o caer muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, mudados decían que era un Dios. Amén. No le pasó absolutamente nada al siervo de nuestro Dios, porque para Dios no le fue imposible protegerlo de este mal. Y ese es un pequeño ejemplo, hermanos. Vamos a ver lo que dice Isaías 41:10. Ustedes se lo saben de memoria, aquí está en la casa de oración. Usted ya se lo debe de saber de memoria, desde sus hogares. Isaías 41:10. No temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Para Dios no le es imposible sostenerlo a usted y a todos los suyos. No le es imposible ayudarlo, porque dice su palabra, Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Eliseo? Eliseo tenía un mozo, había mandado a acercar el lugar donde estaba Eliseo para poder tomar. Dice Segunda de Reyes, capítulo 6. Verso 13. Y él dijo: y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. Y fuele dicho: he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Es decir, le mandaron todas las tropas a Eliseo, carros, caballos, el ejército, para tomar al varón de Dios. Verso 15. Y levantándose de mañana, el que servía al varón de Dios para salir, he aquí que el ejército que tenía cercada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Le entró el temor, le entró el miedo al verse rodeado o al verse en una circunstancia como muchas de las veces nosotros, que no vemos la salida. Veamos aquí, hermanos, un gran ejemplo de un varón de Dios. Verso 17. ¿Qué debemos hacer? Y oró Eliseo y dijo: ruégote, oh Jehová. Es decir, ¿a quién oró? A Jehová. ¿A quién debe de orar la iglesia de Dios? A Jehová. Y oró a Jehová y dijo: ruégote, Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Usted en su casa puede seguir toda la lectura. Dios no dejó solo a su siervo. Dios envió un ejército celestial para proteger a su siervo Eliseo y al mozo de Eliseo. Para Dios le fue imposible librarlo de un ejército. Para Dios le fue imposible librarlo de cuchillo. Nada es imposible para nuestro Dios, hermanos. Otros grandes ejemplos, hermanos. La Escritura nos muestra cómo Dios pudo dar de beber a un pueblo en el desierto por medio de una peña. ¿Sabían ustedes? Dice Éxodo 17, del 3 a 5, y Salmo 78, verso 20, donde Dios pudo dar de beber
a todo un pueblo en una peña. A nuestro Dios tampoco le es imposible resucitar a los muertos. Dice Hebreos 11:19. Hebreos 11:19. Hermano, y Dios podrá librarme de la plaga. Claro que lo puede librar. Y Dios podrá librarme de la angustia, de la aflicción, de las maldiciones que vienen con ello. También Dios lo puede librar. Pero necesitamos poner en Dios nuestra confianza. Dice Hebreos capítulo 11, verso 19, para corroborar la magnitud que tiene el poder de Dios. Hebreos 11, 19. Pensando que aún de los muertos es poderoso Dios para levantar. Amén. Y tenemos ejemplos como en San Juan, capítulo 11, verso 40 en adelante, cuando a Lázaro le dice: Lázaro, levántate y anda. Y después de 4 días que ya tenía de fallecido, Dios lo levantó. Tenemos otro ejemplo con la hija del principal, cuando Dios, por medio de Jesucristo, le dice: la muchacha no es muerta, solamente duerme. Y todos hacían bullicio: ¿cómo? Y Jesucristo le dice: levántate, anda. Y aquella muchacha se levantó y resucitó. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el Maestro Jesucristo, que después de 3 días Dios lo resucitó, Dios lo levantó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Para nuestro Dios, hermanos, no hay nada imposible. Dice Marcos, un punto que quiero tocar. Marcos, bueno, antes de Marcos vamos a ver Mateo capítulo 15. Verso 32. Mateo 15, verso 32. Para nuestro Dios no le fue imposible alimentar 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con unos cuantos pececillos y con unos cuantos panes. Vamos a leerlo. Mateo 15, 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo lástima de la gente que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer, y enviarlos ayunos no quiero, porque no desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen: ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? ¿Qué haremos a tan gran compañía? Y Jesús les dice: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos cuantos pececillos. Los discípulos tenían solamente 7 panes y unos cuantos peces. Y tomando los 7 panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 7 espuertas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Amén. Enorme enseñanza. Para Dios no le fue imposible alimentar 600,000 gentes en el desierto, que fue el pueblo que liberó de Egipto en los tiempos de Jesucristo. Tampoco le fue imposible alimentar 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con solamente 7 panes y unos cuantos pececillos, porque Dios lo multiplicó, lo hizo rendir. Porque escrito está en una promesa de nuestro Dios, en Deuteronomio 28: bendito tu canastillo y bendito tus obras. Ahí está la respuesta. Porque aquel guisado que usted hizo ayer, pidió para hoy y nuevamente hasta sobró. Porque se está viendo la bendición de Dios. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Su palabra lo dice: no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dejemos de poner nuestra confianza, hermanos,
en las cosas terrenales, busquemos las cosas celestiales, comprendamos que solamente Dios tiene el poder y que Él es el que solamente hace maravillas. Dice nuestro material, como usted ha podido corroborar, en las Escrituras observamos infinidad de acontecimientos que a la mano del hombre sería imposible realizar e incluso creer. Si dijéramos, oye, es que se detuvo el sol, sería difícil creerlo, pero en la Escritura observamos que fue posible para Dios, que abrir la mar también fue posible para nuestro Dios, y un sinfín de situaciones, hermanos. Sin embargo, Dios se muestra con su fortaleza y con sus grandes maravillas, que dice Marcos 10:27. Marcos capítulo 10, verso 27. Dios se muestra con sus maravillas en su iglesia, en la vida de usted y en la de todos los suyos, porque dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Repita usted conmigo, si usted está en su casa, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es decir, el problema que usted ahorita le acecha, la enfermedad que usted en esos instantes le adolece, la necesidad que tiene, si usted está orando por sus hijos, si usted está orando por su esposo, por su esposa, para que se acerquen a Dios, no lo eche en saco roto. Porque si usted no puede, Dios sí puede acercarlos. Si usted hoy no sabe qué hacer con su familia, Dios sí sabe qué hacer, porque para Él nada le es imposible. Dice nuestro material, Dios desea obrar en su vida, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Pero para que esa potencia, es decir, ese poder, pueda obrar en su vida, las Escrituras nos enseñan una clave. Marcos 9:23. Usted ya se debe saber ese texto de memoria. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Es decir, ¿desea usted hacer posible esa petición? Necesita creer en Dios, creer en sus promesas, creer en su bendición y creer en el poder que Él tiene. Tenga confianza en que Dios obrará aún en las circunstancias más adversas. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan ustedes lo que decía el apóstol Pablo? Porque cuando soy flaco, cuando soy débil, entonces soy poderoso. Porque cuando nuestras fuerzas, hermanos, cuando nuestros recursos ya no dan para más, entra el poder de Dios. Dice su palabra, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Debemos confiar en Él, aún en las circunstancias más adversas, como fue Daniel en la fosa de los leones, como fueron los amigos de Daniel en el horno de fuego. Dice el Salmo 37, verso 5, y ya iremos terminando, hermanos, esta parte de la palabra de nuestro Dios en esta noche. Salmos capítulo 37, verso 5. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible, que hizo pasar a un pueblo en medio de la mar, que alimentó a todo un pueblo en el desierto, que envió cuervos a alimentar a sus profetas, que le dio un hijo a aquella mujer estéril, que envió un ejército celestial a rescatar a su siervo Eliseo. Esas y muchas más hazañas de nuestro Dios que hoy se siguen mostrando en la vida de todos nosotros. Hoy les comparto también un texto. Escriben ustedes en el Facebook, hermanos, en las redes sociales, qué maravillas Dios ha hecho en su vida, cómo Dios ha obrado en su vida y cómo ha tenido de ustedes y de nosotros misericordia. Dice el Salmos 37, verso 5. Encomienda a Jehová tu camino
espera en Él, y Él ¿qué cosa? Y Él hará. Amén. No importa la circunstancia que para usted te parezca imposible, que ante sus recursos y ante sus fuerzas parezca imposible de solucionar. Déjenlo en manos de nuestro Dios. Jesucristo decía: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Echemos sobre Jehová nuestra carga, y Él nos va a sustentar. No dejará por siempre caer al justo. Aunque estemos en situaciones donde incluso nuestra vida peligre, Dios cuidará de mí. Digamos juntos: Dios cuidará de mí. Recuerden el caso de Ananías, Misael y Azarías, que estando atados en el horno de fuego ardiendo, aún con todo esto, el Dios de lo imposible les rescató. Dice Daniel 3, Daniel capítulo 3. Lo pueden ustedes leer el capítulo completo, dice Daniel capítulo 3. Verso 14. Aunque en peligro esté su vida, aunque usted no sepa qué hacer, deje todo en manos de Dios. Así como estos varones que fueron atados y llevados al horno de fuego ardiente. Dice el verso 14. Habló Nabucodonosor y díjoles: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoraréis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis presos, para que oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamborí, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios sea aquel que os libre de mis manos. Es decir, Nabucodonosor había puesto ciertas reglas, ciertas condiciones para adorar a un Dios ajeno de Dios, ajeno a Jehová de los ejércitos. Porque decía en el libro de Samuel: porque Jehová es el que hizo los cielos. Postraos delante de Jehová, bendito sea Jehová, el Dios de Israel. A Él debemos adorar y en Él debemos confiar. Dice el verso 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Confiaban en que Dios iba a actuar. Verso 18: y si no sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Verso número 23: y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantando a prisa, habló y dijo a los del consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Y respondiendo él dijo: he aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean del medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Verso número 28. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió su ángel. ¿Qué hizo Dios? Envió su ángel, como con Daniel en el horno, en la fosa de los leones, como con Eliseo, como con Elías, como con Moisés. Envió su ángel y libró sus siervos que esperaron
en Él. Amén. Por eso el salmista David no se equivoca. Espera en Él y Él hará. Nuestro Dios, el Dios de lo imposible, Él tiene el poder para darle la solución al problema que usted ahora está teniendo. No importa si es enfermedad, no importa si es dolencia, no importa si es necesidad. Jesucristo decía en Mateo capítulo 6, mirad las aves de los cielos, que no siembran, que no ciegan, y Dios las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Así que no te preocupes por qué vas a comer mañana o con qué te vas a vestir, porque nuestro Dios, su Dios, sabe que de todas estas cosas os habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ya se están durmiendo aquí, hermanos. Amén. Amén. Fuerte, hermanos. Vamos a leer por último Primera de Reyes 8:60. Vamos a compartir con nuestros hermanos ese gozo. Confiemos en nuestro Dios. Confiemos en el Dios de lo imposible. Dice Primera de Reyes 8:60. Vamos a ponernos de pie, hermanos. En sus hogares, hermanos, acompáñenos también con esta lectura, convencidos en la palabra de nuestro Dios. Recuerde usted la fórmula correcta. Primero, escuche la palabra, crea la palabra y obre en la palabra. Es decir, escuche que nuestro Dios es un Dios poderoso, crea que nuestro Dios es un Dios poderoso y espere las promesas de nuestro Dios, porque para Dios nada le es imposible. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 60. Primera de Reyes 8:60, leamos todos juntos. Pregunto a mis hermanos, ¿estamos ahí? Amén. Amén. Leamos todos juntos. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Amén. Amén. Esa es la finalidad, hermanos, de este tema. Que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro como nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, hermanos. Paz a todos. Vos, hermanos, paz a vosotros. Paz a vos. Después de haber escuchado la predicación de esta tarde, habremos de entonar un canto para ir concluyendo con este servicio a nuestro Dios. Y va a ser el número 89. Dicho canto lleva por título Coronado eres Señor. Ya que dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo capítulo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Coronado eres, Señor.
dirigiendo este culto y irnos despidiendo los unos de los otros, pero jamás de la presencia del Creador. Y este canto va a ser el libro número 139, el cual lleva por título Dios os guarde.
presencia del Creador. Le voy a pedir a nuestro hermano Alfonso Hernández, encargado de esta iglesia, sea el indicado en conducirnos en la misma. Sublime Dios, Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, de la mar, de todas las cosas que en ellos hay, santificado sea tu nombre, Señor. Hasta qué lugar de tu morada, Señor, elevamos nuevamente nuestra oración por habernos concedido, Padre Santo, la oportunidad para realizar este servicio que lleva la finalidad, Padre, de darte la honra, la gloria y la alabanza, Señor, que tú te mereces, que lleva también la finalidad, Padre, de poder exponer tu palabra primeramente para tu iglesia, pero también, Padre Santo, para todos aquellos que nos siguieron, Señor, y que tú has motivado el corazón de todos ellos para que nos pudieran acompañar siguiendo esta transmisión, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida que nos das, por todas las bendiciones que cada día nos concedes en nuestro hogar, porque no nos has dejado en estos tiempos cada día más difíciles, tiempos proféticos que marcan tu palabra y que siempre has estado al lado de nosotros, sustentando nuestras necesidades, sustentando, Señor, nuestras enfermedades y cada una de nuestras dolencias, preocupaciones y zozobras que en este mundo tenemos, Señor. Gracias porque nos has dado el camino para poder seguir, para poder continuar, que es tu Hijo Jesucristo. Decía en uno de los hermosos versos de tu palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Señor, te damos las gracias porque ha llegado esa promesa a nuestra vida, Señor, porque tu Hijo Jesucristo es el que ha hecho posible, Señor, que tu palabra pueda llevar esos frutos tan deseados que tú estás pidiendo para todos aquellos que escuchan de tu palabra. Y hoy, Padre, nos has dado la licencia de poder exponer tu palabra a través de este medio. Gracias, Señor. Concédenos la oportunidad en la parte clara de este día, poder, Padre Santo, nuevamente reunirnos en compañía de los hermanos a través, Señor, de este medio, poder continuar con tu alabanza, con este día tan especial que tú has escogido, para que sea señal en medio de tu pueblo y en medio de ti, Señor. Gracias por tus siervos que has utilizado en esta tarde. Te pedimos tu bendición para todos ellos, para el expositor de tu palabra, para los músicos, que todo esto es parte precisamente, Señor, de los medios que nos das para poderte ofrecer un culto, como decía el apóstol Pablo, un racional culto, Señor. Bendice, Señor, tu palabra y permítanos, Señor, en esta noche tener un descanso, llevarnos con bien a nuestro hogar y darnos la licencia, Señor, de que nuestro primer pensamiento sea dirigido hacia ti. Todo esto te lo demandamos y todo esto te lo suplicamos en el amoroso nombre de tu Hijo, mi amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien es dada la honra, gloria y alabanza juntamente contigo por toda la eternidad. Amén. Amén. Bien, hermanos, sabemos de despedirnos por medio de la bendición de nuestro Dios, no sin antes mencionar un texto
que decía el salmista David en el capítulo 24 del libro de los Salmos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y hacía una pregunta: ¿quién es aquel? Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Y responde: el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Llevémonos este pensamiento y esta idea en nuestro corazón, y aquellos que tengamos esto en nuestro corazón, entonces tenemos a nuestro Dios. Que el amor de Dios y la paz de Hijo Jesucristo sean en sus corazones. Paz a vosotros. Paz a vos. La bendición de nuestro Dios, el ánimo de nuestro hermano Alfonso Hernández, encargado de este iglesia. A la Iglesia de Dios israelita en Jesucristo y a todos aquellos que nos acompañaron con esta transmisión, paz a vosotros. Paz a vos. Es cierto, hermanos, que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos proféticos, pero siempre tenemos la esperanza de nuestro Dios, porque a través de su palabra nos enseña que Él está con aquellos que le aman. Por lo cual, hermanos, les deseamos bendiciones en sus hogares, bendiciones en sus vidas, bendiciones en todo lo que a través de la obra de sus manos ustedes desarrollen. En esta noche nos habemos de despedir con la bendición de nuestro Dios, que dice de esta manera: así bendiciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Jehová sea a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Paz a vosotros. Paz a vos.